En medio de los vastos paisajes del antiguo Oriente, una familia se desmoronaba bajo el peso de la envidia y la amargura. Era la casa de Jacob, y su hijo, José, era un joven que llevaba en los ojos la luz de sueños grandiosos. Cada palabra de afecto de Jacob hacia José, cada favor concedido, encendía una llama de celos en los corazones de sus hermanos. No soportaban sus sueños, su inocencia, su pureza. El odio que sentían era tan intenso que tramaron un plan cruel. Mientras José los buscaba en el campo, surgió la oportunidad perfecta. De esclavo en la casa de Potifar, un oficial de Faraón, no se dejó abatir. Su diligencia, su integridad y la bendición de Dios sobre él eran evidentes. Todo lo que hacía prosperaba. José se convirtió rápidamente en el administrador de toda la casa de Potifar, ganando la confianza de su amo hasta el punto de que Potifar no se preocupaba por nada. Y, de repente, el copero, en un destello de memoria o quizás por un toque divino, se acordó de José en la prisión. La fama de José como intérprete de sueños finalmente lo alcanzó. De una celda oscura y sucia, José fue llevado apresuradamente a la presencia del hombre más poderoso del mundo. De prisionero olvidado, fue elevado a gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso de la nación. Faraón quitó el anillo de su dedo y lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino fino, colocó un collar de oro en su cuello y lo hizo desfilar en su segundo carro. Las calles resonaban con los gritos de «Arrodíllense». Un hombre que había sido rechazado, traicionado, vendido y olvidado, ahora tenía las riendas del poder en una de las mayores civilizaciones de la época. La ironía divina es fascinante. Aquellos que intentaron aniquilarlo, lo impulsaron hacia un destino de grandeza que jamás podrían imaginar. Frente a la grandeza de Faraón, José no se intimidó. Con humildad, declaró que la capacidad de interpretar sueños venía de Dios, no de él mismo, excepto por la comida que comía. Sin embargo, esa ascensión no significaba el fin de sus dificultades. No solo interpretó, sino que también ofreció un plan de acción estratégico, que un hombre sabio y entendido fuera puesto sobre Egipto para almacenar alimentos durante los años de abundancia, para que la nación no pereciera en la hambruna que seguiría. La inteligencia de José y la clara unción de Dios sobre él eran innegables. Su belleza y su carácter íntegro atrajeron la atención de la esposa de Potifar, quien, seducida, intentó forzarlo a pecar. Faraón, reconociendo la presencia del Espíritu de Dios en José, declaró: ¿acaso hay alguien como este hombre, en quien está el Espíritu de Dios? Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Estarás sobre mi casa, y por tu boca se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré mayor que tú. José, fiel a Dios y a su Señor, se negó rotundamente, huyendo de la tentación. Allí, lejos de los ojos de Jacob, la furia reprimida explotó en un acto de traición indescriptible. La esposa de Potifar, furiosa y humillada por el rechazo, lo acusó de intento de violación. Y así, sin derecho a defensa, sin un juicio justo, José fue nuevamente arrojado a un calabozo. La prisión, un lugar de desesperación y olvido, se convirtió para José en una nueva escuela de vida, un lugar de refinamiento y madurez. Allí, no perdió su fe, no se rindió a la amargura ni al resentimiento contra aquellos que lo habían perjudicado. Por el contrario, su conducta en la prisión era ejemplar. Continuó sirviendo, interpretando sueños, demostrando su innegable integridad. Es fascinante cómo, incluso en las circunstancias más adversas, la perseverancia, el carácter y la confianza en Dios pueden elevarnos por encima del sufrimiento. ¿Qué haces cuando la vida te arroja a una prisión inesperada, ya sea una enfermedad, un despido, una pérdida? ¿Te rindes o buscas un propósito mayor, un aprendizaje, una forma de seguir sirviendo, incluso en la oscuridad? Cegados por la rabia, lo agarraron, lo despojaron de su túnica colorida, el símbolo de la preferencia que tanto odiaban, y lo arrojaron a una cisterna vacía, abandonándolo a su suerte, esperando que muriera allí. José ayudó al copero y al panadero de Faraón, interpretando sus sueños con precisión. Pidió al copero que se acordara de él cuando fuera restaurado, pero el copero, al salir de la prisión y volver a su puesto,
se olvidó completamente de José. El tiempo de Dios, muchas veces, no es nuestro tiempo. La espera puede ser larga, dolorosa e incomprensible para los ojos humanos, pero la fidelidad de Dios nunca falla, y el olvido de los hombres no significa el olvido divino. Veían en José no a un hermano, sino a un rival, una amenaza a su propio lugar en la familia, un recordatorio constante de la predilección del padre. Esa rivalidad, nacida de la comparación y la inseguridad, transformó lo que deberían ser lazos de amor en cadenas de odio. Los celos son un veneno silencioso, capaz de corroer las relaciones más sólidas, distorsionan la visión, convierten la admiración en resentimiento y la hermandad en rivalidad. ¿Cuántas veces los celos nos impiden celebrar la bendición del otro, cegándonos para nuestro propio propósito, aprisionándonos en una celda de amargura? Soñaba con un futuro de liderazgo, de reconocimiento, de una cosecha abundante donde sus hermanos se inclinarían ante él. Pero esos sueños, en lugar de inspirar, eran vistos con desprecio, con una envidia que corroía las entrañas de quienes lo rodeaban. Mientras se regocijaban con el supuesto fin de José, un grupo de mercaderes ismaelitas se acercaba. La idea de asesinato fue reemplazada por la de lucro. Por 20 monedas de plata, José fue vendido, como un mero objeto, para ser llevado a una tierra extraña y lejana, Egipto. Imagina el dolor, la desesperación, la confusión de José, ser traicionado por aquellos que deberían protegerte, vendido por tu propia carne y sangre. Es un golpe que puede destruir el alma, transformar el corazón en piedra, apagar cualquier resquicio de esperanza. Pero la historia de José nos enseña que, incluso en los valles más oscuros de la traición y el abandono, la esperanza puede florecer cuando se confía en un propósito mayor. La preferencia del padre por José, manifestada en las vestiduras coloridas que usaba, era como una chispa para la pólvora. La conspiración contra José comenzó a tomar forma en las mentes perturbadas de los hermanos. Pero el destino, o mejor dicho, la providencia divina, tenía otros planes para aquel joven abandonado. En Egipto, la vida de José fue una montaña rusa de pruebas y giros inesperados. La negativa de José, un acto de fidelidad e integridad, resultó en una acusación falsa y devastadora. Pasaron años en la prisión, años de olvido, de aislamiento, de espera, de un silencio que ponía a prueba la fe más resiliente. La providencia divina actuó en el momento preciso. Faraón tuvo sueños perturbadores, sueños que ninguno de sus sabios o magos podía interpretar. Con sabiduría divina, interpretó los sueños de Faraón, revelando la visión de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna severa. Faraón y sus oficiales quedaron impresionados. Nunca habían visto tanta sabiduría. En un instante, la vida de José cambió radicalmente. José no solo administró la abundancia, sino que también preparó a Egipto para la hambruna que vendría, almacenando granos en proporciones gigantescas. Su visión y su capacidad de gestión salvaron no solo a Egipto, sino también a las naciones vecinas, que, durante la hambruna, acudían a él en busca de alimento. La escasez apretaba, y las personas, desesperadas, venían de todas las naciones a Egipto en busca de alimento, pues solo allí había provisión abundante, gracias a la sabiduría y la administración de José. Entre los que viajaban en busca de pan estaban los hermanos de José. Los trató con aspereza, preguntándoles de dónde venían, acusándolos de ser espías, probando sus intenciones y su honestidad. La mención de José debió ser como una puñalada en el corazón de José, pero mantuvo la compostura, insistió en su acusación de espionaje y exigió que trajeran al hermano menor, Benjamín, para probar su inocencia. Mandó que todos los egipcios salieran de su presencia, y entonces, en un momento de pura y abrumadora emoción, José reveló su verdadera identidad. Para garantizar que volverían, retuvo a Simeón como rehén. El hombre poderoso ante ellos, el gobernador de todo Egipto, era el hermano que habían vendido. La culpa y el miedo debieron inundar sus almas. Estaban frente a aquel a quien tanto mal habían causado, y ahora él tenía todo el poder para vengarse. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de José? ¿Te inclinarías ante la tentación de la venganza, o elegirías un camino más elevado? Los hermanos, entonces,
repartieron con los granos, llevando consigo el peso de la culpa, confesando unos a otros, sin saber que José los entendía, sus faltas y lo que le habían hecho. Verdaderamente somos culpables por causa de nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos suplicaba, y no lo escuchamos. Por eso nos ha venido esta angustia, dijeron. Esa visión de propósito divino es lo que liberó a José de la prisión de la amargura. Podría haberse aferrado a su dolor, alimentado el resentimiento por cada noche en la prisión, por cada humillación. Pero José eligió ver la mano de Dios, incluso en los actos más perversos de sus hermanos. Y esa elección lo hizo libre para perdonar de verdad. No los acusó, no los humilló, no les hizo pagar por el sufrimiento que le causaron. No minimizó el mal que le hicieron, pero elevó la situación a un plano divino. Vio la mano de Dios obrando en cada paso de su jornada, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos. Comprendió que, lo que los hermanos intentaron para mal, Dios lo transformó en bien, para salvar muchas vidas. Esa perspectiva es la clave para el verdadero perdón. No es olvidar el dolor, sino entender que, incluso en las mayores injusticias, Dios puede tejer un propósito mayor. En cambio, los invitó a acercarse y pronunció las palabras más sorprendentes. Dios me envió delante de vosotros, para preservar vuestra descendencia en la tierra y para guardaros con gran salvación. Así, no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Estas palabras revelan un remordimiento latente, una primera señal de que la semilla del arrepentimiento estaba brotando. José, al oírlos, se dio la vuelta y lloró. Las lágrimas no eran de ira, sino de dolor y quizás de una esperanza renovada por la posibilidad de reconciliación. Esta actitud puede parecer fría o calculadora, pero era esencial. José necesitaba saber si el corazón de sus hermanos había cambiado, si había arrepentimiento, si la envidia aún los dominaba, si la familia había aprendido de los errores del pasado. Es una lección profunda sobre el proceso del perdón. Muchas veces, no es un acto impulsivo, sino un proceso que requiere discernimiento y, a veces, incluso una dosis de sabiduría para guiar al otro hacia un arrepentimiento genuino. También ellos se vieron forzados a dejar Canaán, la tierra de su padre, Jacob, y se dirigieron a Egipto, impulsados por la misma necesidad que movía a todos los demás. Era el plan divino desplegándose, el hilo invisible del destino tejiendo su curso. Perder también a Benjamín sería insoportable. Sin embargo, la hambruna los obligó a volver a Egipto. Esta vez, Judá, uno de los hermanos, intercedió por Benjamín, ofreciéndose como rehén en su lugar. La actitud de Judá es un punto de inflexión crucial. Demuestra un cambio de corazón, un sentido de responsabilidad y sacrificio que estaba ausente cuando José fue traicionado. Esa disposición a sacrificarse por el hermano menor es un contraste sorprendente con la indiferencia cruel de años atrás. Es un ejemplo vívido de cómo las pruebas pueden, a veces, madurar el carácter y sacar lo mejor de las personas. Aquel que había sido arrojado a la cisterna, ahora era la fuente de salvación y provisión para millones, incluso para aquellos que lo habían vendido. La reversión es completa. La justicia divina se manifiesta. José, en su poder, ahora tenía la capacidad de hacer con sus hermanos lo que quisiera. La semilla de la venganza podría haber germinado en su corazón, pero lo que sucedió a continuación nos revela el verdadero poder del perdón. La hambruna, como José había predicho, se extendió por toda la tierra. Al llegar a Egipto, los 10 hermanos se presentaron ante el gobernador de la tierra. Se inclinaron con el rostro en tierra, como era la costumbre, sin reconocer al hombre poderoso frente a ellos. Para ellos, era solo el imponente y severo gobernante egipcio. Pero José los reconoció de inmediato. Cada rostro, cada detalle, cada rasgo familiar grabado en su memoria desde la infancia. El corazón de José debió latir de manera diferente en ese momento. Habían pasado poco más de 20 años desde la traición. 20 años de dolor, de pruebas, de un ascenso inesperado. Ahora, el poder estaba en sus manos. La venganza, si la deseaba, estaba a su alcance, dulce y plena. Pero José no reveló su identidad. Optó por un camino diferente,
un camino de prueba y examen para sus hermanos. Los hermanos, aterrados, negaron las acusaciones, explicando que eran todos hijos del mismo padre, que tenían un hermano menor que se había quedado en Canaán y que otro, José, ya no existía. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y contaron todo a Jacob, el viejo patriarca quedó destrozado. Al ver a Benjamín con ellos, José no pudo contener más sus emociones. «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Las palabras golpearon a los hermanos como un relámpago. Quedaron tan perturbados y aterrados que no pudieron responder. Pero José, viendo el terror en sus rostros, los tranquilizó con palabras que resonarían por siglos como uno de los mayores ejemplos de perdón en toda la historia humana. «No os entristezcáis, ni os enojéis unos con otros por haberme vendido aquí, porque para preservación de la vida, Dios me envió delante de vosotros». ¡Qué declaración extraordinaria! José no solo los perdonó, sino que recontextualizó todo su dolor y sufrimiento, porque ya ha habido 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá ni labranza ni cosecha. Él enfatizó que el propósito de su sufrimiento no era su destrucción, sino la preservación de su familia y de toda una nación. Los hermanos de José seguían atónitos. La revelación era abrumadora. La verdad que habían enterrado por más de 2 décadas resurgía ante sus ojos en el hombre más poderoso de Egipto. Apenas podían creer que el José que estaba allí, vestido con lino fino y con un anillo de faraón, era el mismo joven que habían arrojado a la cisterna y vendido como esclavo. El miedo a la retribución, que los atormentaba desde hacía años, ahora se cernía sobre ellos como una espada. Los envió de regreso a Canaán con un mensaje claro para su padre, Jacob: «Vengan a mí, no se demoren». Les proporcionó provisiones para el viaje y, a cada uno, ropas nuevas. Y es el gobernador de todo Egipto. 70 miembros de la familia de Jacob, más sus esposas, hijos y rebaños, emprendieron el viaje hacia el reencuentro. Jacob estaba cumpliendo una profecía implícita en los sueños de José de años atrás, donde gavillas de trigo y estrellas se inclinaban ante él. El reencuentro entre padre e hijo fue uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Vengarse habría sido la reacción humana natural, la satisfacción momentánea de devolver el mal con el mismo mal. Pero perdonar exige trascender el dolor, superar el deseo de justicia propia y confiar en una justicia mayor. Exige la capacidad de mirar más allá del acto ofensivo y ver la mano de Dios, incluso donde el dolor más profundo se manifestó. José, en su carro de gobernador, fue al encuentro de su padre en la tierra de Gosén. «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo tornó en bien, para hacer lo que hoy se ve, salvar muchas vidas». Cuando entendemos que Dios puede usar incluso las peores experiencias para un propósito mayor, el resentimiento pierde su poder sobre nosotros. El perdón, entonces, no se convierte en un favor al ofensor, sino en una liberación para quien perdona. Es abrir la puerta de la prisión de la amargura, no para el otro, sino para uno mismo. Génesis 5, 0 y 20. Esta es una de las frases más poderosas y liberadoras de toda la Biblia. Resume la esencia de la fe de José. Con la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que, ahora que el padre no estaba para protegerlos, José finalmente se vengaría. Enviaron un mensaje a José, pidiéndole perdón y recordándole el deseo de su padre de que no los castigara. Esa actitud de los hermanos muestra que, a pesar del reencuentro y del perdón inicial de José, la culpa y el miedo aún los atormentaban. Todavía no habían comprendido la profundidad del perdón de José. No negó el mal que le hicieron, no fingió que el dolor no existió, reconoció la intención maligna de sus hermanos, pero elevó la situación al nivel de la soberanía divina. Al ver a Jacob, se lanzó a su cuello y lloró mucho. Jacob, por su parte, abrazó a José y dijo: «Ahora puedo morir, después de ver tu rostro, pues aún estás vivo». Jacob no podía creerlo, su corazón desfalleció, pues la esperanza de ver a su hijo amado había muerto hacía mucho tiempo. Pero cuando le contaron todas las palabras de José y vieron los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de Jacob revivió. Sufrió una injusticia tremenda, la envidia de los hermanos, la venta como esclavo,
la falsa acusación, la prisión. Su vida estuvo marcada por pérdidas y dolores causados directamente por aquellos que deberían haberlo amado y protegido. Sin embargo, eligió perdonar. No fue un perdón fácil, ni inmediato, sino un perdón que maduró a través de sus propias pruebas y de una visión profunda del plan de Dios. Exclamó: «Basta, mi hijo José aún vive, iré y lo veré antes de que muera». Pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa, y a su padre envió 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y provisiones para el viaje. La llegada de la familia de Jacob a Egipto marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel. Se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil, donde prosperaron y se multiplicaron, protegidos bajo la sombra del poder de José. Los bendijo ricamente, no solo con el perdón, sino con la generosidad que viene de un corazón transformado. Al despedirse, José dejó una última y sabia advertencia a sus hermanos: no discutan por el camino. Una frase simple, pero cargada de significado. Los alertaba a no rememorar el pasado, a no acusarse mutuamente por lo que había sucedido, sino a enfocarse en el presente y en la nueva oportunidad que se abría ante ellos. Esa es una lección fundamental sobre cómo avanzar tras el perdón. Es preciso dejar las acusaciones y resentimientos en el pasado para construir un futuro de paz. Habitarán en la tierra de Gosén, estarán cerca de mí, ustedes y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y sus rebaños y sus bienes. Allí los sustentaré, porque aún habrá 5 años de hambre, para que no empobrezcan, tú y tu casa, y todo lo que tienes. ¡Qué demostración de cuidado y provisión! Aquel que había sido traicionado, ahora garantizaba la supervivencia y el bienestar de sus propios traidores. Esto nos muestra la verdadera cara del perdón. No es solo liberar al ofensor, sino muchas veces extenderle la mano de la gracia y la restauración. Pero José no les dio tiempo para la desesperación. Los abrazó, comenzando por Benjamín, su hermano por parte de madre, y luego a todos los demás, llorando copiosamente con ellos. Las lágrimas de José no eran de tristeza ni de amargura, sino de una profunda emoción mezclada con alivio, alegría y la plenitud de un reencuentro que solo Dios podía orquestar. Sus llantos fueron tan fuertes que la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Ese abrazo simbolizaba más que un reencuentro familiar. Era el sello de un perdón que trascendía el dolor y abría el camino para la reconciliación. Tras el momento de pura emoción, José comenzó a dar instrucciones para el futuro. José les dio carros para traer a toda su familia y todos sus bienes. Los hermanos regresaron a Canaán, llenos de una noticia que transformaría el dolor de su padre en una alegría indescriptible. José aún vive. La caravana partió de Canaán rumbo a Egipto. Ese reencuentro no fue solo emocional, fue la validación del propósito divino en la vida de José y la confirmación de que, incluso a través de tanto sufrimiento y traición, Dios estaba tejiendo un plan grandioso. La historia de José es, por excelencia, una historia de perdón radical. José tenía todas las razones para vengarse. El perdón de José no fue un acto de debilidad, sino de inmensa fuerza espiritual. José comprendió que su jornada no fue un accidente, sino un designio. Esa capacidad de ver la mano de Dios en las adversidades es lo que nos permite perdonar. El perdón de José no fue un evento aislado, fue una característica que se mantuvo en su vida, incluso después de la muerte de su padre. Con la partida de Jacob, la sombra del pasado regresó para cernirse sobre los hermanos de José. A pesar de la reconciliación inicial, de la generosidad de José y de los años de convivencia en Egipto, el miedo y la culpa aún corroían sus corazones. Ahora, pues, te rogamos que perdones la transgresión de los siervos del Dios de tu Padre. Perciban la profundidad de esa escena. Incluso con José ya habiendo perdonado abiertamente, ellos aún buscaban una garantía, una confirmación. Esto nos enseña que el perdón es un proceso continuo, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Con esa frase, José reconocía que la venganza y el juicio final pertenecen solo a Dios. Génesis 5:0 y 20. No solo perdonó, sino que interpretó.
Sus palabras eran de aceptación plena y de reafirmación del amor familiar. Ya no los veía como los traidores del pasado, sino como su familia, que Dios había preservado a través de él. Cada acto de maldad contra José, la envidia, la venta, la falsa acusación, la prisión fue un paso orquestado, no por los hombres, sino por Dios, para posicionarlo en el lugar correcto, en el momento preciso, para salvar una nación y a su propia familia. Eligió no aferrarse al resentimiento. La amargura lo habría aprisionado de una manera mucho más profunda que cualquier celda egipcia. Al perdonar, no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino que se liberó a sí mismo de la prisión del dolor. El perdón es una decisión que nos libera para vivir plenamente, sin el peso del pasado. Es la clave para nuestra propia cura emocional y espiritual. El peso de la amargura es una carga pesada, que nos impide avanzar, experimentar la plenitud de la vida que Dios planeó para nosotros. Esto no disminuye la responsabilidad de quienes practicaron el mal, pero eleva la soberanía de Dios por encima de todo el mal humano. Es sobre elegir la libertad del alma en lugar de la prisión del resentimiento. No significa olvidar lo que pasó, sino elegir no permitir que el pasado controle nuestro presente y futuro. Es reconocer que el dolor fue real, pero que Dios puede transformarlo en algo bueno. Pasó por un proceso de maduración en la esclavitud y la prisión. El camino hacia la realización de un propósito divino muchas veces pasa por valles oscuros, injusticias y esperas prolongadas. Pero la fidelidad de Dios garantiza que, si mantenemos la fe, Él cumplirá lo que prometió, y muchas veces de una forma que supera todas nuestras expectativas. Su fe fue forjada en el fuego de la prueba. Aprendió a confiar en Dios en todas las circunstancias, a no dejarse definir por lo que le hicieron, sino por el propósito de Dios en su vida. Esa madurez lo capacitó para perdonar no de forma superficial, sino con una comprensión profunda de la gracia y la providencia. Es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestro dolor, hay un plan mayor desarrollándose. A partir de ese momento, la cura emocional para los hermanos pudo realmente comenzar. La culpa que cargaban por tantos años pudo, finalmente, ser depositada a los pies de un perdón genuino. No borró el mal, sino que lo resignificó bajo la óptica de la providencia divina. Esa es la clave para la libertad de la amargura, ver la mano de Dios obrando sobre las circunstancias, usando incluso las intenciones malignas de los hombres para cumplir sus propósitos mayores. Se negó a usurpar el papel divino de juez, liberándose de la tentación de retaliar y, al mismo tiempo, liberando a sus hermanos de un terror paralizante. Entendió que, si Dios había obrado con misericordia y soberanía en su vida, ¿quién era él para no extender esa misma misericordia? El ofendido necesita perdonar repetidamente en su corazón, y el ofensor, muchas veces, necesita tiempo y muchas reconfirmaciones para asimilar y creer en ese perdón. Temían que la ausencia del Padre, que había sido el punto de unión y la figura que quizás moderaba la ira de José, fuera la señal para que la venganza, finalmente, se concretara. La conciencia pesaba, los recuerdos del pozo, de las monedas de plata, de la mentira contada al padre, todo eso resurgió con fuerza, alimentando la inseguridad. La escena cumplía, una vez más, los sueños de José de su juventud, donde sus hermanos se inclinaban ante él. Pero ahora, el contexto era de gracia, no de dominio. José los tranquilizó con palabras que sirven como un testamento eterno de su fe y carácter. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Incluso después de ver la bondad de José, la mente humana, muchas veces, se aferra a la culpa y no logra creer plenamente en la libertad del perdón. Enviaron mensajeros a José, con una súplica conmovedora. Tu padre, antes de morir, ordenó, diciendo, así diréis a José, perdona, te ruego, la transgresión de tus hermanos y su pecado, pues te hicieron mal. La reacción de José, al escuchar esas palabras, fue de profunda emoción. Lloró. Las lágrimas, una vez más, no eran de ira, sino de compasión y de una tristeza por ver que sus hermanos aún cargaban un fardo tan pesado de culpa. No quería que vivieran bajo esa nube de miedo, no quería que el pasado continuara asediándolos.
Esa es la esencia del verdadero perdón, liberar al otro de su propia culpa, permitiéndole vivir en paz. Entonces, los hermanos vinieron personalmente a él, se postraron ante él y dijeron: «Henos aquí por tus siervos». ¡Qué declaración poderosa! ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y entonces, reiteró la frase central de toda su historia: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo tornó en bien, para hacer lo que hoy se ve, conservar en vida a mucho pueblo». José, entonces, los consoló y les habló al corazón, asegurándoles que continuaría cuidando de ellos y de sus hijos. La historia de José es mucho más que la saga de un hombre. Es una profunda lección sobre la naturaleza de Dios y la capacidad humana de responder a su gracia. La soberanía de Dios en medio del dolor. La vida de José nos muestra que Dios no solo permite, sino que muchas veces usa las adversidades y las injusticias para cumplir sus propósitos. El poder transformador del perdón. El perdón de José es uno de los ejemplos más sublimes de la Biblia. La madurez de carácter. José no fue un joven ingenuo que perdonó instantáneamente. La promesa y el propósito. La vida de José es la demostración de que los sueños y las promesas de Dios pueden cumplirse de maneras que jamás imaginaríamos. La historia de José es un convite para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces cargamos rencores y resentimientos contra aquellos que nos hirieron? ¿Cuántas oportunidades de reconciliación perdimos por no estar dispuestos a liberar el perdón? José nos muestra que el perdón no es sobre el ofensor merecerlo, sino sobre nosotros merecermos la paz. Si hoy estás cargando el peso de una herida, de una injusticia sufrida, la historia de José te invita a mirar tu propia situación a través de la lente de la soberanía de Dios. Pídele a él la gracia de ver el propósito oculto en tu dolor. Pídele la capacidad de perdonar, no con tus propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Hizo que los hijos de Israel juraran que, cuando Dios los sacara de Egipto, llevaran sus huesos con ellos a la tierra prometida. Esa última instrucción de José muestra su fe inquebrantable en las promesas de Dios y su anhelo por la tierra que él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Vivió en Egipto, pero su corazón estaba en Canaán, en la promesa. Piensa en quién necesitas perdonar hoy. Puede ser alguien que te traicionó, te hirió, te injustició. Podría haber usado su poder en Egipto para humillar a sus hermanos, para hacerlos pagar por cada lágrima, por cada noche en la prisión. Soltó el pasado y abrazó el futuro que Dios había preparado para él. El convite de José, y, en última instancia, el convite de Dios, es para que entregues esos fardos. Es un proceso, sí, no es fácil, pero es posible, especialmente cuando entiendes que la mano de Dios está en todas las cosas, tejiendo un propósito incluso a través del dolor. Su historia es un faro de esperanza y resiliencia. Recuerda que tu pasado no define tu futuro. José hizo esa elección, y su vida se convirtió en un testimonio eterno del poder transformador del perdón y de la soberanía divina. Y Dios te está invitando a hacer lo mismo. Lo que te pasó puede ser reescrito por la mano de Dios. Él puede transformar tu dolor en propósito, tu tristeza en alegría, tu traición en una plataforma para tu próximo nivel. Y en ese acto, no solo restauró a su familia, sino que salvó a un pueblo. La historia de José nos recuerda que Dios puede posicionarnos en lugares de provisión e influencia, incluso después de pasar por desiertos y prisiones. Su jornada nos enseña que la fidelidad a Dios en medio de las pruebas nunca es en vano. Cada lágrima derramada, cada injusticia sufrida, cada espera prolongada puede ser parte de un plan mayor, que busca no solo tu salvación, sino la salvación de muchos a través de ti. Esa es la belleza del perdón. No beneficia solo al perdonado, sino, principalmente, a quien perdona, que dice: sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Incluso las intenciones malignas de los hombres pueden ser transformadas por Dios en herramientas para tu bien y para su gloria. Únete a nuestra comunidad de fe y continúa creciendo en tu jornada espiritual con nosotros. Abre el camino para la cura interior y para que las bendiciones de Dios fluyan sin impedimentos. La justicia humana clamaba por retribución,
Pero José no buscó la justicia humana, buscó la justicia divina. Comprendió algo fundamental: la venganza nos encadena al ofensor, mientras que el perdón nos libera. Perdonar no es olvidar el mal, sino una elección poderosa de no permitir que el mal defina quién eres y hacia dónde vas. Y esa es la fe que estamos llamados a vivir hoy. ¿Cuántas veces nos encontramos en cisternas de traición, en prisiones de injusticia o en hambrunas de escasez? La vida, con sus giros inesperados, nos coloca en situaciones donde el dolor es real y el camino por delante parece incierto. Pero el mensaje de José resuena a través de los siglos, trayendo una verdad liberadora: Dios está en control, incluso cuando todo parece fuera de control. O, quién sabe, puede ser a ti mismo, por errores del pasado, quizás un amigo, un familiar, un colega de trabajo. El dolor de esas heridas puede profundizarse con el tiempo, transformándose en amargura, en resentimiento, en un deseo ardiente de venganza. El corazón se endurece y la alegría se desvanece, aprisionada por cadenas invisibles. El perdón comienza en nuestro corazón y se extiende hacia afuera. La historia de José termina con su muerte en Egipto, pero su fe y su legado de perdón continuaron influyendo a su pueblo por generaciones. La fe de José no se basaba en las circunstancias, sino en la fidelidad de un Dios que transforma el mal en bien. La historia de José no es solo un relato antiguo de una familia disfuncional y un hombre virtuoso. Es un espejo para nuestra propia jornada. Piensa por un momento en tus propias cisternas. ¿Hubo momentos en que te sentiste traicionado, abandonado, injusticiado por alguien cercano? José tuvo todas las razones para elegir ese camino. El perdón de José fue un acto de libertad. Libertad de la amargura, del odio, de la necesidad de controlar el resultado. Muchos de nosotros cargamos fardos pesados del pasado, heridas que se han convertido en parte de nuestra identidad, resentimientos que nos roban la paz. ¿Cuál es la hambruna en tu vida hoy? Quizás sea una hambruna de paz, de esperanza, de sentido. La vida de José es una prueba viva de la promesa de Romanos 8:28. Por lo tanto, si estás enfrentando una injusticia, una traición o un periodo de espera, mira a José. ¿Estás listo para liberar el perdón hoy? ¿Para entregar a Dios tu dolor y permitir que Él te libere de la prisión de la amargura? La elección es tuya. La música alcanza un clímax inspirador y luego comienza a desvanecerse suavemente. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a buscar el perdón y la confianza en Dios en tu propia vida, te hago un convite. Deja en los comentarios: como José, elijo perdonar y confiar en el propósito de Dios. Tu experiencia puede inspirar a otras personas. Dale un like a este video para que más personas sean alcanzadas por este mensaje de esperanza. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar sobre el poder del perdón y de la fe. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más reflexiones bíblicas inspiradoras y profundas como esta cada semana.